Dios le bendiga, bienvenido nuevamente. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por conectarse con nosotros. Una vez más estamos en esta noche compartiendo con ustedes la quinta y sexta palabra pronunciada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde la cruz del Calvario. Esta noche quisiéramos invitarle que abran las Sagradas Escrituras en San Juan 19, 28, y vamos a leer esta palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, y lee de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Hazla de ánimo, motivación, y danos un sentido de gratitud y adoración para servirte no por lo que nos das, sino por lo que eres, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Esta quinta palabra, quizás mejor que ninguna otra palabra, amados míos, detalle uno de los peores momentos que Jesús en la parte humana sufrió hace 2000 años. El Señor sintió, como todos nosotros, necesidades físicas. Acuérdese que nuestro Señor fue 100% Dios y 100% hombre. Pero ya habían pasado muchas horas desde que Él había sido arrestado en el Getsemaní. Él estaba extenuado, agotado. Había pasado toda una noche en agonía y físicamente Él había dado todo lo que podía. Y aún así es llevado ante las autoridades cuestionado, flagelado, insultado, se le pone una corona de espinas. Ha empezado hace tiempo a perder bastante sangre. Y estando en esa condición de agonía, nuestro Señor y Salvador expresa esta palabra que, amados míos, muestra su humanidad, contrario a los gnósticos que creían que Jesús no era hombre verdadero. Nos demuestra una necesidad de aquel que creó con su palabra los mares, los ríos, las fuentes, los mantos acuíferos. Ahora nuestro Señor está padeciendo de sed. Tiene una gran necesidad de que se mitigue esa necesidad que ha surgido. Uno de los malhechores, por supuesto, lo había maldecido, pero el Señor Jesús, en este momento de tanta angustia, expresa, hermanos míos, una necesidad por cuanto estaba 100% deshidratado. ¿Cómo es posible que aquel que con su palabra creó las fuentes que refrescan y mitigan nuestra sed, Él mismo estuviese en este momento necesitando que alguien le mojara sus labios para Él satisfacer esa necesidad física tan terrible que tenía? Obviamente los médicos pudieran expresarnos lo que sucede cuando se pierde tanta sangre y el cuerpo va quedándose en una necesidad tan grande, porque el cuerpo necesita el agua. Somos 2/3 partes compuestos de agua. Así como somos sombra y figura del planeta Tierra, que es 2/3 partes agua y 1/3 parte tierra, así nosotros los humanos somos 2/3 partes agua
y la otra parte son elementos de la tierra y minerales. Pero nuestro Señor Jesucristo ya había pasado horas colgado, crucificado en esa cruz. Humanamente hablando, Él no era ningún superhombre ni ningún superhéroe. Se identificó con nosotros. Ya agotado, sin energía, sin fuerzas, el Señor procede a exclamar esta gran necesidad que nos dice que de verdad Él estaba pasando una crisis porque había sido privado del elemento básico que más abunda en la tierra, el agua. Pero, amados míos, permítame decirle que la sed que experimentó el Señor nos habla de aquella necesidad que Él tuvo física, pero también nos habla de otras necesidades que tiene el Señor. Y si Él, amados míos, lo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros vamos a ser egoístas y no dar todo lo que podemos dar? El Señor, amados míos, en ese momento tan angustioso, Él expresa, ya con su garganta seca y no teniendo forma de respirar, Él pide que ante aquellos que están alrededor, tengo sed. ¿Cómo es posible, amados míos, que seamos tan ingratos que en lugar de responderle, amados míos, reciprocando ese amor, mostrándole gratitud y reverencia? Si Él vino a servirnos, Él no vino a ser servido, Él vino a dar el 100% por nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos dar más por Él? ¿Por qué seguimos aguantando el nosotros servir con gratitud? Porque hay tantos seres humanos que tal vez también, como Cristo, no necesitan un vasito de agua fresca que mitigue su paladar, sino tienen otras necesidades. Y no debemos de hacernos, hermano, de la vista ciega y pasar de lado. Nosotros tenemos el agua de vida eterna. ¿Se acuerda cuando el Señor llegó a Samaria, al pozo de Jacob? Se acercó a la samaritana porque vio la necesidad que esa mujer tenía. Le fue necesario pasar por Samaria. Pero ahora Él expresa a la mujer, dame de beber. Aquella mujer, hermanos míos, lo entendió de otra manera. Ella le negó inicialmente el agua, pero Jesús le dijo, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías de beber, porque Cristo es el agua de vida eterna, el único elemento capaz que puede venir y quitar de nuestra alma la necesidad, la sed, la angustia que sentimos por ser saciados. No hay sustitutos para la sed. Para el agua no hay sustitutos tampoco. Necesitamos el agua. Y nuestro Señor Jesucristo lo expresa desde la cruz para que nosotros también entendamos que hay otra clase de sed que el Señor tiene. La sed de que hagamos justicias, porque somos injustos. Este mundo está lleno de injusticia y de maldad. Y en lugar de nosotros dar y saciar y ministrar y servir, cerramos nuestros corazones a las necesidades de los demás. Pobres, miserables somos de no entender
que Jesús es el elemento principal que puede librarnos de esta angustia tormentosa que brota de nuestras entrañas. Y como dijimos, la justicia es algo que Él tiene sed, porque Él mira con ojos, aleluya, de tristeza, como el mundo carece de justicia, cómo se oprimen a los necesitados, a los pobres, cómo se marginan a aquellos que necesitan que se les escuche, que se les ayude. Amados míos, el Señor todavía tiene sed de que usted y yo le reconozcamos que Él es el Rey de Gloria. ¿Cómo es posible que nosotros, habiendo visto su gloria, habiendo recibido tantos favores, presenciado tantos milagros, experimentado ese gozo de la salvación, podamos egoístamente retenerlo para nosotros mismos, cuando alrededor de nosotros hay un mundo que necesita, amados, que le compartamos esa agua de vida? Da del agua que Dios te ha dado. Pasa el vaso de las buenas nuevas. Alivia la carga de los demás. Pero, amados míos, qué importante es que nosotros le alabemos y le adoremos. El Señor no está lejos. Mire, en lugar de nosotros estar en nuestros hogares sacando tiempo, tal vez estemos más pendientes de las noticias, tal vez y todo tiene su lugar, más pendiente de las películas, y nos estamos olvidando de ver al Monte Calvario, donde se llevó a cabo la liberación de la maldición de la humanidad. Por eso Cristo tiene sed de que compartamos. Pasa el agua, da a beber a alguien que esté esperando ser mitigados con el agua de vida. Cristo dijo: yo soy el agua de vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis amados, el Señor tiene sed y lo dio por todos. Sirvió a los pobres, les dio de comer, les quitó los terribles azotes de Satanás, intercedió por ellos, les ministró comidas físicas, les compartió el agua del cielo, les dio del amor de su corazón. El Señor murió dando, acuérdate. ¿Por qué decimos eso? Porque San Juan 19:33 nos dice que cuando llegaron aquellos soldados y vieron a Jesús muerto, lo traspasaron con una lanza, y dice la Escritura que de su costado brotó sangre y agua. ¿Sabe qué, mi amado mío? El agua es el resultado del cuerpo no tener ya más sangre. Y un médico se lo puede explicar. El Señor Jesús en este momento, amados míos, está padeciendo tanta necesidad de agua. Mire, el Señor dio hasta el final de su existencia, de su costado dio sangre y agua de vida. No le quisimos dar agua a nuestro amado Salvador, pero Él terminó su existencia dándonos agua. De su interior brotó agua, no había más sangre. Esa agua bendita que salió por un proceso en el que el cuerpo tiene que soltar lo último que tiene. Amado, lo dio el Señor. ¿Se da cuenta por qué nosotros no podemos ser de corazón duro, egoísta,
tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Nuestro amado Jesús dio no solamente sangre, de su costado dio agua. ¿Estás dispuesto tú, amado hermano, a compartir de lo mucho que nos ha dado Dios? ¿O estás reteniendo esa agua que necesitan tantas personas? Amado, yo creo que esta es la quinta palabra, pero me gustaría concentrarme en la sexta palabra. Y esa sexta palabra se encuentra en San Juan 19:30. Dice así, de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque no le dieron los hombres agua sino vinagre, dijo: consumado es. Ese no es un grito de derrota, amados míos. Ese es un grito de victoria. Es un grito de alguien que ha alcanzado ya todo. Aleluya. Ya no hay en él, bendito sea Dios, nada que lo detenga. El Señor había realizado la obra del sacrificio, pero ahora el Señor mismo da un grito de triunfo diciendo: consumado es. Y qué bueno, aleluya, que usted y yo podemos decir que el Señor no dejó nada a medias. El Señor no es de aquellos que nunca inician y nunca terminan. No es un Señor que procrastinó nuestra salvación. No es un Dios, hermano, que deja las cosas sin terminar, sin completar. El Señor lo hace todo a perfección. Y aún estando en este momento, el Señor, amados míos, procede a darnos, aleluya, este ejemplo de que Él es un vencedor. El Calvario estaba en victoria. La humanidad recibiría el triunfo porque Jesús venció. Nosotros también venceremos. Él dijo: consumado es. Nuestro Jesús terminó la obra encomendada. Realizó la labor que el Padre le asignó desde la eternidad. Venir a rescatar la raza humana que es amada de Dios, que con ternura Dios siempre quiere levantarla. Pero el pecador que no tiene a Cristo, que no comprende, que no valora la obra redentora, la obra vicaria, no va a valorar todo lo que el Señor tuvo que pasar para llegar a exclamar ese grito de que había finalizado la tarea en obediencia. No vemos a un Cristo fracasado, semivictorioso. Vemos a un Cristo que ha terminado con éxito y ha obedecido hasta la última letra de lo que Dios le encomendó hacer. ¿Cuánto más usted y yo no debemos dejar las cosas tiradas? No, las cosas de Dios no son para que las dejemos a medio. Cristo dijo: consumado es, terminado, misión cumplida. Y cuando alguien dice misión cumplida, es porque ha llegado al epílogo de la obra, de aquella misión que el Padre le dio a él como único medio, porque no había nadie. Los ángeles no podían obrar la redención. Los hombres somos
pecadores y ningún hombre puede perdonar pecados ni es sustituto, porque solo Cristo es el sumo sacerdote. Solo Cristo es el único quien puede perdonar nuestros pecados. Solo Cristo es el único que podía finalizar la obra de entregar su cuerpo como Cordero Pascual. Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Él fue sin pecado, pero por nosotros se hizo pecado. No hay forma de rescatar a la humanidad. No es a través de programas sociales. No es de dándole un cheque que usted va a redimir la raza humana. No es a través de darle una herencia terrenal, ayuda, todo eso. Y debemos practicar de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero lo que el Señor estaba impartiendo a la humanidad era el título de que había terminado, cancelado la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Porque por gracia somos salvos. Ese concepto de gracia, charis en griego, quiere decir un favor inmerecido que nosotros otorgamos a alguien sin que nos pague, sin que nos compre ese favor. Todo lo que Dios nos da es gratis. Usted y yo no podemos remunerar a Dios, ni a nadie, ni a una iglesia. La salvación es gratuita y Cristo en la cruz del Calvario clavó el acta de los decretos diciendo, en esa acta de los decretos estaba todos los pecados tuyos que has hecho y harás. Y en la puerta de los presos, en la puerta, en la celda de las cárceles, a la entrada estaba el acta de los decretos donde se leía, se estipulaba, se declaraba que el individuo era responsable de tal crimen y tenía que servir condenación, ya sea para siempre o ser sacrificado. Y esa acta de los decretos debería ser la mía y la suya. Porque debimos haber muerto nosotros en lugar de Jesucristo de Nazaret. Pero Él cargó nuestros pecados y clavó en la cruz el acta de los decretos diciendo, José, María, Francisco, Juan ya no son culpables porque yo he pagado con mi sangre la deuda que jamás podían cancelar. Jesús de Nazaret, Él exclamó, consumado es, indicando, se ha terminado la obra, se ha alcanzado la victoria y se le ha cancelado la deuda que tenía la humanidad. Bendito Dios, que el Señor Jesús no dejó la obra a medias. La obra fue terminada a plenitud. El sacrificio vicario fue perfecto. El Cordero Pascual fue sin manchas, sin defectos. Y la sangre de Jesús es más que suficiente para perdonar no solo a aquellos que se apegan a Él y recurrimos a Él, tiene el poder para alcanzar a cada ser humano que ha nacido y nacerá y quiere apegarse a ese sacrificio bendito de Jesús en la cruz del Calvario. Mis amados, esto es ahora la obra que nadie más podía hacer por nosotros. La muerte del Hijo de Dios garantiza de que la humanidad pecadora tiene oportunidad de alcanzar la misericordia y no sufrir
la ira, la justicia de Dios, junto con la justicia, porque el sacrificio de Cristo consumó la ira. La justicia de Dios cayó, no sobre mí y usted, sino sobre su Hijo, para que usted y yo podamos vivir una vida de redimido. ¿Y qué quiere decir redimido? Redimir viene de una palabra que es comprar con plata, pagar el precio por algo. Cristo es nuestro Redentor, nuestro Goel, nuestro pariente cercano. Juan 1:14 dice que ese verbo, ese logo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Amados míos, yo quiero decirle que la obra de Cristo es más que suficiente, que usted no tiene media salvación. Usted está salvado por fe desde que acude a Cristo y confiesa sus pecados y se arrepiente. Usted tiene ante Dios, aleluya, justificación. En la corte judicial del cielo se dicta la sentencia final. Por cuanto alguien pagó el precio por usted y por mí, somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 y Romanos 8:1 dice: ahora pues, ya que fuimos justificados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué tarea nos ha encomendado Dios? ¿Qué tarea Dios quiere que realicemos? ¿Está ahora como el Señor terminando la tarea? ¿Está llevándola a cabo como el Señor le ha ordenado que termine la carrera? San Pablo lo explicó. San Pablo dijo: he terminado la carrera, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Estaremos nosotros llevando a cabo la obra que el Señor nos dio? El Señor lo expresó: consumado es, porque no quedó nada a medias. Dios lo hizo a perfección para así perfeccionar a los imperfectos, para así dar por imputación, nos transfiere ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, la iglesia tiene una tarea encomendada por el Señor. ¿Estaremos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estamos siendo fieles a la labor encomendada? ¿Está siendo esa tarea hecha de una manera correcta? Jesús, aún ya para entrar en inconsciencia y morir, Él tuvo la conciencia para darse cuenta que su trabajo estaba a perfección. Y Él podía decir: consumado está. La carrera había sido terminada. Pablo después habló del triunfo de la cruz. Y usted, amado, puede decir como Cristo en San Juan 17:4: he acabado la obra que me diste. ¿Ha terminado y finalizado usted la encomienda? ¿O la ha dejado a un lado o puesto en la lista de sus prioridades en segundo o en tercer lugar? La labor y la misión de la iglesia misionera es inevitable.
El mundo tiene que oír que hay alguien que pagó el precio completo e hizo el sacrificio perfecto y nos justificó y nos libró de toda condenación. Pero la iglesia tiene que continuar compartiendo lo que Dios le ha encomendado. Hay un mundo que no ha oído todavía que Jesús pagó el precio y fue nuestro sustituto. Porque el Cristo de la gloria fue perfecto, 100% Dios y 100% hombre. Pero para que usted y yo podamos creer y compartir y realizar la obra que Dios nos ha dado, es importante que nosotros también seamos obedientes. La salvación y la vida eterna están dispuestas para todos, sin excepción, para todos aquellos que reconocen que necesitamos que ese Cristo que ya no está en la cruz, porque no estamos hablando de una tragedia fatal, no estamos finalizando el epílogo de la historia de nuestra salvación con un grito de derrota, sino con un grito triunfal. Consumado es. El diablo no tiene poder sobre tu vida para acusarte, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Por eso vino el Hijo de Dios, hermanos, para quitarnos el miedo a morir, para quitarnos el miedo de ir al infierno, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios, amado hermano, que Él sigue dándonos la oportunidad de realizar nuestra obra y de terminarla como Cristo la terminó. Permita a Dios que valoremos siempre, que recordemos la historia de nuestra salvación, que no hay obra sustituta, no hay una obra de amor. Romeo y Julieta terminaron en tragedia, pero la historia del amor de Dios por sus ovejas, la historia del corazón amoroso y de la historia de nuestra salvación está siempre más vigente, no ha caducado, porque el Señor la perfeccionó diciendo: consumado es. Y así el Señor nos muestra a nosotros que nuestra salvación ha sido completada y no ha quedado nada ni ningún detalle por fuera. Que Dios te bendiga, y oro que no te olvides que en medio de la pandemia hay personas en necesidad. Y que no te olvides que Jesucristo quiere que le demos de beber agua a aquel que está necesitado. Acuérdate que el Señor murió dándonos la última sangre y dio hasta agua para todo el sediento pudiera venir a Él. Y finalizó la obra para que la salvación fuese comprada por sangre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mañana a las 7 de la noche les espero para que podamos juntos participar de la última palabra pronunciada por Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y ora a Dios que muchos de los necesitados de este mundo que están atemorizados reciban también el agua de vida y la salvación gratuita que Dios nos ha dado. Que Dios te guarde, y acuérdate que el domingo, glorioso servicio de resurrección. Mañana estaremos dando más detalles. Dios te guarde, Dios te bendiga y buenas noches. Gracias, Jesús. Gracias por ese amor para nosotros.
Imagina qué dolor Jesús pasó. Imagínate su rostro y su mirada. Ve los clavos en sus manos y sus pies. Azotado él fue, humillado él fue. Él era un rey, coronado fue, mas su corona era de espinas. Fue por amor que Jesús se entregó, que su sangre derramó. Fue por ti, fue por mí, que el precio pagó, por amor nos salvó. Yo no soy merecedor de ese favor. Soy tan pobre y miserable pecador. En el Calvario mi Jesús se entregó. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, sobre sí llevó toda culpa y dolor. Por sus heridas Él nos salvó. Fue por amor que Jesús se entregó, que su sangre derramó. Fue por ti, fue por mí, que el precio pagó, por amor nos salvó. Sacrificio sin fin, aceptó morir en nuestro lugar. Fue por amor, fue por amor, fue por ti. Fue por amor que Jesús se entregó, que su sangre derramó. Fue por ti, fue por mí, que el precio pagó, por amor nos salvó. Yo no soy merecedor de ese favor. Aún así Jesús me acepta con amor. Gracias Jesús por ese amor inmerecido, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Si hubiera estado allí entre la multitud,
que tu muerte pidió, que te crucificó. Lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en sol.